Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Buena Pregunta. En este mes de marzo, donde celebramos la Jornada de la Prensa, quisimos dedicarle un espacio a un grande del periodismo cubano, a Julio García Luis. En la tarde de este viernes fue sepultado el profesor y periodista Julio García Luis, Premio Nacional de Periodismo José Martí en 2011. Fue también un destacado editorialista del diario Granma y maestro de generaciones de profesionales de la comunicación. Y qué mejor que presentando el documental del año 2016, El periodista ideal, y contamos aquí en el estudio con Hitchman Powell, su realizador, quien, por supuesto, le damos la bienvenida de nuevo a casa y con el que quisiéramos hablar sobre su realización y bueno, de Julio García. Hitchman, tú me comentabas que tú no conociste a Julio en persona. ¿Por qué entonces dedicarle un documental? Muchas gracias por la invitación, Mari. A ver, ciertamente no conocí a Julio García Luis. Yo ingreso a la facultad en el 2011 y su fallecimiento fue en el año 2012. Sí, a nivel de pasillo, tengo entendido de que nos cruzamos luego con las historias que me cuentan los propios estudiantes y demás, pero nunca, digamos, lo llegué a saludar o entablar una conversación directamente con él. Sí, porque en el tiempo en que tú llegas como estudiante, él también ya estaba saliendo como decano. Exacto. Cuando ingreso como estudiante, el decano era Fran González. Ya. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que todas las personas, digamos estudiantes o profesores, hablaran de Julio García Luis, pero el asombro era del modo en que hablaban. Primero no era el decano, era Julio o el dequi. Y era un nivel de cercanía que tenían los estudiantes, que era algo que verdaderamente asombraba a quien recién ingresaba y no era igual ya en el periodo en que ingresó. Luego, en el 2012, cuando escucho la noticia de su fallecimiento, me da por interesarme mucho más acerca de la figura de Julio García Luis. También debemos contar que los libros de Julio son un patrón a seguir durante la carrera para uno entender todo el componente teórico del periodismo y aterrizarlo en lo práctico. Y bueno, ya luego llegado el quinto año en el que debía realizar una tesis, en el inicio no, digamos, no tenía un tema bien fuerte para encauzar mi tesis de graduación. Y fue mi tutor Max Barbosa El profesor quien Max, aquí le mandamos un quien saludo. me sugiere el tema y Ujú. digo, pues nada, es el ideal para graduarme. Y es el ideal por el hecho de que, digamos, es el agradecimiento de un estudiante de la Facultad de Comunicación en la cual influyó tanto la figura de Julio. Y nada, pues quise dedicárselo a él y que sirviera además de estudio para los estudiantes que estaban en ese año cursando y los otros por venir, que sirviera como una base para acercarse algo a la figura de Julio. Tú me hablabas de la figura de Julio desde el punto de vista del docente, del decano, pero también hablar de Julio García Luis, repasar su vida, es hablar también del periodismo cubano después de 1959. ¿Qué aprendiste o dime para ti qué legado le aportó Julio García a nuestro periodismo? Sin duda Julio es el principal teórico del periodismo cubano. Leer su obra es entender los diferentes procesos por los que atravesó el periodismo desde el año 59. Julio ingresa en el 67 cuando Armando Har le pide que colabore en la página editorial del diario Granma, ya aquel entonces fundido por Hoy Revolución. Y en su obra, en los varios libros que nos dejó, aparece bien recogido no solamente la historia, sino algunos apuntes y algunas notas. Digamos, todo el proceso de la prensa cubana, muy ligado, digamos, al inicio a un proceso revolucionario, pero después debemos tener en mente que Julio fue uno de los principales críticos
hacia el periodismo de aquel tiempo, ¿no? Que se realizaba, y las críticas que hacía Julio a veces están muy vigentes en nuestra prensa nacional de hoy día. Entonces, cuando uno lee la obra de Julio, principalmente Revolución, Socialismo, Periodismo, entiende que, o sea, es algo que está palpable hoy día en 2021, un libro que fue escrito hace tantos años y que sirve de guía para encauzar el periodismo que tanto queremos y anhelamos los cubanos. A mí siempre me gusta recordarle a los televidentes que estos documentales que presentamos en La Buena Pregunta es una variante de ejercicio de combinación de estudios de nuestros estudiantes de periodismo aquí en la Facultad de Comunicación. Para ti, como estudiante y ahora como profesional de la prensa, ¿qué te dejó el periodista ideal? A ver, el realizar el documental fue un reto, pero con lo que me quedo es con conocer un poco a Julio sin sin haber coincidido con él nunca en vida, por todas las personas como me hablaban de Julio, todo aquel con quien pude entrevistarme, y de la forma en que lo hacía, la emoción que transmitía, me dio a entender de que verdaderamente, como se llama el documental, Julio fue el periodista ideal. Bueno, Hishman, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti. A ustedes los dejo con El Periodista Ideal, un homenaje a Julio García Luis en esta jornada de la prensa en Cuba. Y como siempre les digo, esto es La Buena Pregunta, un programa dedicado a la realización audiovisual en la Facultad de Comunicación. Los espero en un próximo encuentro. Chao. En la tarde de este viernes fue sepultado el profesor y periodista Julio García Luis, Premio Nacional de Periodismo José Martí en 2011. Fue también un destacado editorialista del diario Granma y maestro de generaciones de profesionales de la comunicación. Aquellos que tuvimos la oportunidad de ser graduados de él, nos llevamos el mensaje también de la modestia. Recuerdo que en mi graduación él nos dijo, solo le diré 3 cosas, modestia, modestia y modestia. No hubo un momento de la carrera de estudiante, 5 años de carrera, en que Julio no nos acompañara para todo. Julio estaba con nosotros en festivales de cultura, Julio estaba con nosotros en las alegrías, Julio estaba con nosotros en los regaños, pero nos regañaba sin regañarnos. Lo más hermoso que tenía es que tú no necesitabas ser el mejor alumno para él y seguías siendo el más importante. Él no necesitaba conocerte a fondo, ni que fueras apegado, ni que tuvieras una relación cercana con él para que siempre te tratara como un hijo y que te enseñara todo lo bueno que sabía. Es un paradigma del periodismo cubano, pero es un paradigma también de ser humano. Es el periodista, el intelectual más brillante de todo este periodo de la revolución. Creaba amistades, todo el mundo respetaba tanto a Julio por su capacidad, su forma de ser, de hablar, su modestia, su sencillez. Parece que esculpió su carácter, lo esculpió en el control, en la ascesis, en la renuncia, en la negación. Creo, ese para mí es Julio García Luis y me parece que no quisiera que fuera de otra manera. Nunca pensé que el corazón le fuera a jugar esa mala pasada a Julio, porque lo consideraba hecho a toda prueba. Nos consternó a todos, parecía algo que era imposible, que Julito se despidiera tan inesperadamente de la vida. Creatividad, ética, compromiso, sentido trascendente, todo eso está en el periodismo de Martí. Así que recibir el premio que lleve el nombre de Martí, te puedes imaginar
que es como para no dormir. Lo importante para mí es que todos los compañeros del gremio nuestro, del gremio de la prensa, que todos nuestros jóvenes graduados, que todos nuestros estudiantes se vean en ese premio. Y si el premio nos ayuda a que nuestra tarea marche adelante y a que se fortalezcan valores y a que se fortalezcan principios y aspiraciones, yo recibo con mucho gusto el premio y se los dedico a ellos. Yo me casé con Julio cuando iba a cumplir 20 años, tenía 19. Julio tenía 26 o 25. Desde el primer día que yo me casé con Julio, Julio me llevaba a mí el café a la cama. Le gustaba mucho leer, ese era su mayor hobby, leer. Y la música era la música tradicional cubana. María Cabalé, Los Panchos, Melodías del Ayer, él le encantaba eso. Mis hijas le decían, pero papi, y él, si ustedes no saben lo que es eso, ustedes no saben lo que es eso. Julio nació el 8 de diciembre de 1941 en Sagua la Grande. En aquella época se paría en la casa y después, en el momento que se pudiera, se iba y se inscribía al bebé. En este caso, Julio lo inscribieron el 18 de mayo de 1942. Julio no fue a la escuela hasta el 3er grado, porque quedaba lejos de la casa. Quien le enseñó a él a leer era su mamá, Dominga, en el pasquín de unas elecciones. Julio y yo estábamos viviendo en Santa Clara y cursábamos estudios en la Escuela Normal para Maestros de las Villas. En el año 57 se interrumpe, el 58 se interrumpen los cursos por la lucha contra la tiranía de Batista, se cierra la escuela. Mi suegra y mi suegro, ante el temor de que la policía viniera y se los llevara, porque allí en aquellos registros encontraron propaganda clandestina, bonos del 26, en fin, y ellos se mudaron para que ellos entonces quitarlos un poco de la vista de la policía en aquel momento. Él se gradúa de maestro. De ahí él salió, ya en el año 60, a dar clases a los maestros voluntarios. Y esos 6 años, del 60 al 66, Julio lo conjugó entre la formación de esos profesores. 3 años estuvo en Minas de Frío, dándole clase a los maestros voluntarios. Alfabetizó en el 61, por supuesto. Y en Topes de Collante estuvo 3 años. Cuando Julio y yo nos encontramos en Topes de Collante, ya yo dirigía la escuela cuando aquello, había alrededor de 5.000 alumnos en la escuela. Allí los estudiantes estudiaban 45 días y después a los 45 días pasaban una semana haciendo trabajo. Eran estudiantes casi todos de Oriente, su mayoría procedentes de Minas de Frío, en el plan de formación Minas Tope y del plan de formación de montaña. Y Julio, con estos muchachos que no tenían sus padres, estaban solos ahí prácticamente, fungía como profesor y como padre. Julio era el jefe de la cátedra de historia, pero además Julio era el secretario del partido de la escuela y formaba parte del consejo de dirección. No recuerdo si fue por la tardecita o por la noche, cuando Fidel leyó la carta del Che. Julio cogió esa expresión y esa misma noche empezó a exhibir las telas y a la subida de Topes de Collante, y ahí puso la primera tela que decía hasta la victoria siempre. Creo que nadie pudo en Cuba a tanta velocidad como lo hizo Julito usar la expresión del Che. Hasta la victoria siempre. El diario Granma parte en 1965 de la unificación de Revolución y del periódico Hoy, que eran, por supuesto, los periódicos de las dos organizaciones más representativas de la revolución. En 1967 llega Julio, y con Julio llega un intelectual
para decirlo, joven, que trabajaba en el Ministerio de Educación. Y Armando Jarque había sido ministro de Educación, lo envía al periódico Granma con el propósito de que se ocupe de la columna editorial del periódico. En Granma Julio aprendió ahí, en la marcha, pero sus conocimientos, su deseo de hacer, su disciplina, su apoyo allí en aquel momento. Estaban todo un grupo de profesionales de primera línea y con ellos Julio fue aprendiendo y se convirtió verdaderamente en un magnífico periodista. Para los jóvenes que habían ingresado, Julio García fue un refuerzo muy importante porque demostraba en aquellos momentos la necesidad de un nuevo periodismo de carácter editorial, oficial, que reflejara además la opinión del periódico, la opinión del partido. Como periodista tenía un secreto que debemos perseguir todos los periodistas. Julito estaba siempre al tanto del detalle. Yo pienso que la originalidad de un periodista no está porque nos dé globalmente un acontecimiento, sino que revele el acontecimiento a través de los detalles más importantes. No es lo mismo escribir del jefe de la revolución, acompañar al jefe de la revolución, a Fidel Castro, que es una personalidad cuya trascendencia, cuya importancia, cuya dimensión nadie puede discutir. No es lo mismo eso que hacerlo con cualquier otra persona, por muy importante que tenga el cargo. Porque en Fidel ya no solo, lo que a ti te impresionaba de Fidel no era el cargo, ni siquiera era su historia, sino era esa enorme personalidad que tú tenías al lado. Julio solo no era el único periodista, Julio fue de los primeros que acompañaron a Fidel, pero para él eso era un gran privilegio porque era estar con Fidel, era estar en el avión, escucharlo de cerca, que le corrigiera en el manuscrito de Julio, que le corrigiera con su puño y letra. Muchos de esos viajes fueron en el campo socialista. Y Julio García aprendió a hablar y escribir en ruso con una velocidad tremenda. Julio aprendió 3 idiomas. El primero fue el ruso por radio, cuando aquí se empezó a dar ruso por radio. Era la época que había muchas películas rusas, soviéticas. Y él le ponía un esparadrapo a la pantalla del televisor para obligarse a oír el ruso. Y con un diccionario, y una libreta, y así. Y Julio llegó a dar conferencias por el Comité Central en la Unión Soviética en ruso. Él aprendió inglés. Por supuesto, la fonética no era la misma porque nunca lo aprendió con nadie, lo aprendió él solo. Él se aprendía a diario 20 verbos y después hacía oraciones y leía. Entonces tú veías que al lado de la cama, en la mesita de noche, él tenía un diccionario español-inglés y un libro. Y en el francés, en la Universidad para Todos. Sale de Granma porque se crea una oficina pequeña en la ayudantía del comandante en jefe, como primer secretario, que la dirigía Montaner, y llevó para allá a Julio y a 2 o 3 compañeros como parte de ese trabajo. Ahí fue para nosotros, bueno, no solo desde el punto de vista de la práctica de la profesión, sino también de la práctica política, porque eso nos comprometía socialmente con tareas que tenían que ver con el poder popular que surgía en esos años, con la nueva división político-administrativa, con una nueva dimensión en los medios, con el surgimiento de nuevos medios. Ahí estuvo varios años hasta que es elegido presidente de la OPEC. En 1986 recordamos que Fidel llama a un proceso de rectificación de errores que también tiene implicaciones para la prensa. Julio dice en su libro Revolución, Periodismo, Socialismo, y yo creo que dice con acierto que ninguno de los problemas que Fidel y que el discurso político estaba señalando en torno a la necesidad de evitar un deterioro de los valores, evitar procesos de corrupción, tratar de comprometer a la sociedad en la construcción de un proyecto político, ninguno de los problemas que señalaba Fidel estaban siendo abordados por la prensa, o por lo menos no suficientemente y con la mirada crítica y polémica que la sociedad exigía para tratar de hacer un examen crítico del socialismo.
Entonces el 86 abre una época de cambio a partir de la propia convocatoria de Fidel a rectificar errores y tendencias negativas y a partir de un acompañamiento que se inicia en la prensa para que ese proceso de autocrítica nacional tuviera un reflejo en las páginas de los periódicos, en la televisión, en la radio, etcétera. Es una reanimación de la prensa desde todo punto de vista, desde el punto de vista de sus contenidos y desde el punto de vista formal, es decir, aprovechando, aprendiendo esas técnicas o esas prácticas del ejercicio profesional que estaba a la vanguardia en el continente. Es decir, estamos hablando de ese proceso y por supuesto tenía un líder y forma y elige a un líder frente a esos procesos que es nada más y nada menos que uno de los intelectuales, a mi juicio, el intelectual más brillante que se ha formado en el sector periodístico en todos estos años, que es Julio García Luis. La UPEC estaba un tanto distanciada de sus bases. La UPEC era más bien un organismo superestructural que se distanciaba de los periodistas de fila. Pero con Julito hubo ese acercamiento de poder tratar a Julito como tu compañero, como tu colega, como tu amigo, que era un tratamiento basado fundamentalmente en el respeto que Julito se ganaba cotidianamente con su actitud, con su conducta y sobre todo con su obra. Siendo él presidente de la UPEC y yo, bueno, estaba estudiando en 5º año de la carrera, y me aparecí en la UPEC sin muchas esperanzas de que alguien tan importante como Julio fuera el tutor de mi tesis de graduación de licenciatura en la universidad. Y no solo me dijo que sí, que haríamos la tesis juntos, sino que me brindó su propia oficina para trabajar, con sus discos floppy de plástico grande, y solamente había una computadora. Julio terminaba a las 5 de la tarde, su secretaria, y a las 5 de la tarde la tomábamos nosotros, Grisel, quien hizo la tesis conmigo, Grisel Pérez y yo, para trabajar en nuestra tesis. Fue vicepresidente de la Organización Internacional de Periodistas, con sede en Praga. Y los aportes de Julio en la dirección de esa organización fueron muy importantes en las discusiones, en la explicación de la realidad periodística y social y revolucionaria de Cuba. Y Julio ayudó mucho a esa comprensión, a ese diálogo, a esos debates dentro de la Organización Internacional de Periodistas, y también muy cercano a FELAC. En el 91 se disuelve el PECUS, la Unión Soviética desaparece y todo eso tiene un impacto sobre nosotros que dependíamos en un 70% de las relaciones comerciales con la URSS. Un shock enorme. La prensa de pronto pierde, se queda prácticamente en 2 periódicos con tiradas, en el caso de Juventud Rebelde, semanal, Trabajadores semanal. La radio, que habitualmente transmite 24 horas, pasa muchas veces a 18, a 12 horas. La prensa desaparece como diario, Granma, con un papel de menos calidad entre lunes y sábado. Y se fueron perdiendo prácticas, por ejemplo, para hacer información. Se perdió la manera, recuerdo que incluso apareció una frase que le llamábamos la brujería poética, que era tratar de arropar en cierta retórica poética, entre comillas, cosas que no eran noticias, qué sé yo, jornadas de trabajo voluntario, reuniones de la UJC. Yo notaba que mi espacio se había restringido y nadie había emitido un decreto diciendo se restringe el espacio en los periódicos. No, como se podrían restringir las páginas, que una vez se restringieron en el periodo especial. Pero una cosa es restringir las páginas y otra cosa es restringir el espacio del periodismo. Son 2 cosas distintas. Las posiciones de Julio se ponen de manifiesto porque fue en primer lugar un gran soldado, fue un gran revolucionario, fue en primer lugar un defensor de la institucionalidad revolucionaria sin dejar nunca de exponer e incluso denunciar las manifestaciones que se extralimitaban los funcionarios, las instituciones, en lo que no le correspondía en el campo de describir la realidad. La autorregulación era fundamental, es fundamental en un periódico.
una autorregulación que está multiplicada, porque es la autorregulación que ejerce la dirección del periódico y es la autorregulación que ejercen cada uno de los integrantes de la redacción. Esa autorregulación combinada, la personal con la colectiva, es lo que hace que un periódico sea dirigido desde dentro, que es la única manera exacta y productiva y creadora de dirigir un periódico desde dentro. Cuando un periódico se tutela desde fuera, evidentemente el resultado es uno, un mal periódico o un mal periodismo. El periodismo de muchos compañeros, entre ellos el de Julito García Luis, no combatían las ideas de nuestro país, las básicas, las fundamentales, las creadoras, combatían los errores que el propio partido y el propio gobierno llamaban a combatir. En primer lugar, en defensa de los estatutos, porque los estatutos nuestros, la UP se crea, uno, para defender la revolución, dos, para defender los intereses de los periodistas y el ejercicio de la profesión. El hecho que él reconociera malas prácticas, individuos que fueron nefastos en la historia del partido y que hoy podemos reconocer, no significa que él estuviera en la otra acera, fajado contra una institución a la que pertenecía y quería. Muchos de los actores sociales de nuestra sociedad han tenido quizás barreras mentales para comprender hacia dónde debe caminar el periodismo y cuál es su histórica e irrenunciable función social. Julio lo sabía y trató de exponerlo y trató de hacer comprender eso, pero las ideas complejas a veces tardan siglos en lograrse y las ideas de avanzada, de vanguardia, no suelen ser muy bien comprendidas, sobre todo por aquellos que no les conviene que se lleven a la práctica. Una de las contribuciones más trascendentes de los congresos de la UPEC es ir construyendo gradualmente lo que Julio García Luis llamaba el discurso de los periodistas cubanos. Nosotros necesitamos saber qué prensa queremos, qué modelo de comunicación queremos, qué modelo de comunicación puede ser funcional a una sociedad como la nuestra y qué papel pueden tener los periodistas, los estudiantes, qué papel puede tener la ciudadanía, la sociedad en su conjunto para que ese modelo de prensa se abra cauce. Julito sale de la UPEC, dije que sale incomprendido. Julito fue incomprendido y él no vuelve a Granma, de donde procedía. Él pide o lo ubican en Trabajadores. Si fue incomprendido o no, yo creo que a los efectos de él no fue tan relevante porque nunca le rindió culto a la incomprensión. Es decir, Julio fue un hombre que murió siendo tan consecuente con sus ideas, tan consecuente con el proyecto político de la Revolución Cubana, tan consecuente con su creencia visceral en el socialismo como un camino alternativo, que estoy seguro que cada incomprensión la puede haber asumido como un obstáculo que tenía que superar. Ahí está la grandeza de Julio García Luis. Asumió aquello con una entereza, una integridad asombrosa. Él era un periodista. Y un periodista donde tiene que estar es un periódico. Al margen de que la vida te lleve a un cargo o a otro, tú eres intrínsecamente un formador, un periodista, y a eso él se debía. Me sorprendió porque generalmente, bueno, su cargo de presidente de la UPEC, quizás para nosotros en aquel momento, ameritaba que cuando concluyera, bueno, fuera a una redacción quizás más encumbrada, Prensa Latina, volviera a Granma. Nosotros nos veíamos como el órgano pequeño, dentro de los órganos nacionales, éramos un órgano pequeño. El Trabajador es feliz, porque los editoriales de Trabajadores hay que leérselos, los escribía Julio García Luis. Y son una pieza, porque Julio además era un periodista que no usaba una sola palabra de más, que no utilizaba ninguna retórica. La dirección del movimiento obrero pidió al periódico el acompañamiento de algunos periodistas, los más destacados, y entre ellos estaba Julio García Luis. Estaba Julio, estaba Renato Recio, son los que recuerdo en este momento. Y el resto de los reporteros, pues, cubríamos
los llamados parlamentos obreros. Dejó constancia escrita de ese proceso, donde aquí ninguna ley que se tomó en el periodo especial se tomó al margen de los trabajadores. Julio es la prueba de que cuando tú tienes una altura profesional, tienes una ética, tienes una historia, ¿no? Donde quiera que tú estás eres tú, no dejas de serlo. Tuvo la posibilidad de ser el primer periodista vaticanista de este país, es decir, antes de que Rosa Miriam Elizalde lo fuera en la cobertura de la última visita del Papa a Cuba, cuando Juan Pablo II en 1998, Julio también fue al Vaticano y participó de todo ese viaje y de toda esa liturgia que forma parte de las visitas del Papa a cualquier país. Y en el entorno de 1998, que era un entorno político, ideológico, y también por la figura del propio Juan Pablo II muy complejo. Era el periodista ideal para ser enviado a Roma y venir en el avión con Juan Pablo II. Pienso que eso, nadie se sintió mal por eso, nadie se sintió con derecho a hacerlo, porque Julito era el periodista mayor entre nosotros. Y después fue propuesto por esa misma dirección del partido para ser el decano de la Facultad de Comunicación. Hay que recordar que Julio es primero maestro normalista y tenía esa vocación pedagógica. Yo creo que incluso más que de periodista, él tenía vocación de maestro. A Julio le tocó dirigir un periodo muy difícil de la facultad. Le tocó dirigir un periodo de muchas transformaciones de la universidad, le tocó dirigir la universalización, la apertura de sedes universitarias municipales prácticamente en todos los municipios de la ciudad y en una parte importante de los municipios del país. Era una época en que hubo que formar claustros masivamente casi para poder abrir la carrera de comunicación social en muchos municipios. Era una época de muchas carencias para la universidad. Hoy esta facultad nada en tecnología, tenemos laboratorios de computación que son del primer mundo, vamos a tener un laboratorio de radio y televisión, nada de eso era posible soñarlo en los años 90. Ser decano de una institución docente es siempre un reto altísimo. Y para alguien que no venía quizás entrenado en ciertas burocracias metodológicas de la educación superior, eso por supuesto significaba una cuota de esfuerzo y de dedicación muy grande. En medio de esa universidad tan compleja, donde la gente renunciaba a la juventud comunista también, donde había una pugna y una batalla de ideas permanente también, donde la agresión de los Estados Unidos se pensaba de los grupos más furibundamente contrarrevolucionarios del sur de la Florida e incluso dentro del país. Algunos pensaron que la revolución se iba a caer. En esa universidad le tocó a Julio García Luis dirigir la formación de valores de los jóvenes. Y él creo que superó los obstáculos que se le fueron presentando, pero siendo él mismo, lo superó sin grandes búsquedas, más allá de su constante esfuerzo, de algo para lo cual él estaba, parece, muy bien preparado y muy bien predestinado. Ahora yo entiendo mucho más el alcance de la obra de Julio García Luis, que fue decano de esta facultad durante 12 años. 12 años. Uno de los grandes logros de él fue crear un clima de armonía y de búsqueda colectiva del conocimiento en esta facultad, que por supuesto los demás decanos también lo habían perseguido, pero con él alcanzó alturas ya determinantes. Otro impulso muy grande que él dio a nuestro gremio fue la concepción de un doctorado para periodistas. Él elevó a la categoría científica del gremio de la prensa desde la facultad, para que todos habláramos un mismo lenguaje, el lenguaje del periodismo más a tono con los tiempos que corren, el lenguaje del periodismo más profundo, el lenguaje del periodismo más científico. Era un hombre extraordinariamente humilde, con su oficina permanentemente abierta para que todo el mundo lo asaltara a la hora que fuera, a dejarse hacer por los estudiantes lo que fuere, porque estaba en medio de los festivales de cultura, en medio de los Juegos Caribe, en la ceremonia que hicieron de la teja caída. Todos los alumnos de Julio siempre tuvieron en su decano alguien con quien compartir, alguien que los comprendió, alguien que los guió.
Hay una anécdota de una estudiante que la puso en su tesis de graduación. Ella dijo, se la dedicó a Julio y dijo, a Julio García Luis, que siempre, invariablemente me saludó a la entrada de la facultad, aunque tal vez entre tantos estudiantes ni recordaba mi nombre. Después un día me comentó la esposa de Julio, Nadia, que es también la gran impulsora de todas las causas de Julio. Nadia me decía, quizás lo que esa muchacha no sospecha es que él sí sabía su nombre. Él sabía su nombre como sabía el nombre de muchos de los estudiantes de la facultad. No hay banco de la justicia universal en que nosotros le podamos pagar a Julio todo lo que ha hecho por la profesión en estos días. Incluso la propia le debemos, para deberle tantas cosas, hasta la sistematización más completa de lo que ha sido la prensa en el periodo revolucionario. Entonces eso es extraordinario, o sea, para nosotros es como nuestro capital. Yo creo que yo todavía me he convencido de la muerte de Julio. Yo no sé si es porque están presentes en las ideas, están presentes en los recuerdos, están presentes en lo que dejó escrito, que me parece que está al alcance de la mano preguntarle algo, hacerle una consulta. Cuando yo pienso en Julio y en la obra de él por impulsar un periodismo mejor, me vienen a la mente unos versos del Indio Naborí que son muy pequeños pero de una fuerza tremenda, que dicen: tarde descubrió el minero a qué hondura está la mina, cuando el tiempo de alcanzarla es mayor que el de su vida, pero continúa cavando día y noche el duro suelo, puede renunciar al oro, jamás al dorado sueño. Julio no quedó ahí. Pienso que solamente el tributo no debe estar, fíjate, en el aplauso ni en hablar de Julio. Yo creo que el mayor tributo que se le puede dar a un hombre como él es que la prensa realmente cambie. Y ahora una salva de aplauso para el Julio. El periodismo tiene un papel enorme en la sociedad y que cualquier cosa que se proponga a la sociedad, si no se la propone con la prensa, pues no llegará a un término por lo menos completo.